Bueno, hoy tenemos el encuentro sobre Óyeme con los ojos. Este es un espectáculo que estrenamos pues fue inmediatamente después de Yo Carmen. Estaban muy ligados uno con otro en tiempo, pero son completamente diferentes en cuanto a formato y en cuanto, bueno, a los temas. Algo que hemos estado diciendo a lo largo de todos estos encuentros con vosotros ha sido que una obra y la siguiente van todas enlazadas, en el sentido que todas tienen que ver y que se va marcando un camino que hace que una y otra sean consecutivas, aunque sean temas diferentes, siempre tienen algo que ver, ¿no es así? Y en cuanto a Óyeme con los ojos, pues a ver, ¿quieres tú introducirla a la obra? No, que acabe, no. Bueno, Óyeme con los ojos, empezando por el formato, era, como veis, si bien la obra anterior era un formato de mayor dimensión, porque había un cuerpo de baile con 6, 7 bailadoras, más 7 músicos, en Óyeme con los ojos, como veis, es un formato totalmente diferente. Toda la interpretación y la coreografía está centrada en una intérprete y luego los músicos que le acompañan, con la idea de que el montaje escénico todos tuvieran en algún momento, o siempre, no en algún momento, el mismo protagonismo en cuanto a la presencia escénica. Como veis, los músicos van interviniendo, se van situando como parte del montaje escénico y no solo como meros músicos. Esto es una cosa que siempre hemos aplicado, pero que en contraste con Yo Carmen, por ejemplo, estaba muy claro. Solo las cantadoras, porque era el papel de la mujer, intervenían como intérpretes en el amplio sentido de la palabra y no solo como músicos. Aquí en Óyeme con los ojos todos ocupamos el mismo espacio, delimitado, como veis, por un cuadrado muy marcado, que mide 7 por 7 u 8 por 8 según los escenarios. Los músicos empiezan fuera y se van incorporando a medida que la obra va transcurriendo y todos ya nos vamos situando en el espacio, digamos, del cuadrado, el espacio central del escenario. En cuanto a la obra y la dramaturgia y... No, yo creo que es muy importante situarlo, porque María, cuando Óyeme con los ojos coincide con los 50 años, es decir, cumple 50 años y llevábamos ya tiempo un poco hablando es una persona muy comprometida con la idea del ballet, del gran ballet, ¿no? Es decir, la compañía, ¿no? Entonces, en un momento en que a partir del 2000, sobre todo a partir del 2000, pues surge muchísimas compañías unipersonales, es decir, un coreógrafo que es a la vez intérprete y María Son no lo conoce, es decir, nunca lo había hecho, viene también de otra generación con una visión del mundo de la danza, del mundo de la coreografía, el mundo del espectáculo también muy especial, ¿no? Entonces, es decir, es verdad que todos los compañeros que empezaron a trabajar solos a partir del 2000, o sea, Rocío Molina, Isabel Galván, o sea, que también son más jóvenes, ¿no? Y también están un poco, se sitúan en un marco nuevo, ¿no? Es decir, y además hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Una compatibilidad, la edad y también el momento histórico de la danza, ¿no? Pero en el caso de María era una necesidad más, fui yo el que le convencí, Ánimo. el que no quería, y la convencí no por estar de moda, no porque había un cambio de paradigma, sino que era una necesidad también de que ese cuerpo de 50 años reflexionara
decir, sobre sí mismo, ¿no? Y en el escenario, que es su espacio utópico, es decir, esta señora, su espacio, locus amoenus es el escenario, ¿no? No es la vida, no es esto. O sea, si no tiene, pues el escenario es fundamental en su existencia. Entonces, ¿cómo llevar esa reflexión al escenario, ¿no? Entonces, aceptó, ¿no? Es un poco someterse, es un poco cuando tú estás dentro de la compañía, eres intérprete, gran intérprete o pequeño intérprete, estás como dentro de una compleja maquinaria escénica, ¿no? Y puedes estar sola, pero estás muy muy dentro de un ¿cómo se llama? De un espacio ¿cómo se llama? Más colectivo, ¿no? Y acepta y empezamos a trabajar. Y entonces el trabajo lo situamos en esa reflexión sobre el cuerpo. Entonces, es decir, nuestra primera intuición era cuando el cuerpo de un bailarín, no coreógrafo, de una bailaora, en su caso, va avanzando en edad, ¿cuál es su realidad en el efecto? No es la fuerza, ni la agilidad, ni esa potencia de los 20, de los 25, de los 30 años. Entonces, un poco era cuerpo y conocimiento. Es verdad, cuando pasa el tiempo, tenemos menos fuerza, pero más capacidad intelectual, más conocimiento, más experiencia, ¿no? Entonces, óyeme con los ojos es llevar la experiencia, llevar el conocimiento al escenario a través del cuerpo. Cómo uso, cómo trabajo con mi cuerpo con mis 50 años. Y esa es un poco la hipótesis. Entonces, claro, le dimos muchas vueltas a cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la mejor manera que acompañaría ese relato que se va a desarrollar en Óyeme con los ojos era la mística. Y la mística podríamos, claro, estando aquí, podíamos pues, partir de Sor Juana de la Cruz, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, pero claro, un ser humano como María, una coreógrafa como María, que siempre queriéndolo sin querer, ha sido como una mujer fronteriza, ¿no? Una coreógrafa, una bailadora sin tierra, y la única tierra que tiene es precisamente la danza, el baile, ¿no? Su patria es el baile, ¿no? No puede ser, teníamos que encontrar como diferentes corrientes de pensamiento que definan lo que queríamos expresar. De ahí interviene la mística cristiana, el sufismo musulmán, hay un toque de la mística hebrea, está Tagore como pensador oriental, y introdujimos dos, ¿cómo se llama? Sobre todo uno, Benedetti y José Agustín Goytisolo, a los que llamamos místicos laicos. Entonces, en el que también yo me incluía dentro de esos místicos laicos, ¿no? Entonces, es decir, la dramaturgia de Óyeme con los ojos está marcada por estos poetas y por este pensamiento ¿cómo se llama? De autocontemplación, ¿no? Y es el cuerpo y el conocimiento. Todo gira en torno al cuerpo y el conocimiento, ¿no? Bueno, ya está. Sí, bien, bien. Entonces, bueno, una de las cosas también destacables, ¿no?, de este montaje es que, igual que el otro día pues hablábamos de la idea de que en todos los trabajos coreográficos que hemos hecho, a la hora de hacer la coreografía, muchas veces, no, prácticamente siempre, yo me convierto a nivel
como filtro, intérprete de lo que luego se va a montar a otros. En este caso, todo tenía, el objetivo final era yo misma, es decir, no tenía que ser filtro de mí misma, era yo misma. Y entonces esto era, como decía Larbi, era una nueva manera a lo mejor de trabajar. No sé si me seguís en este sentido. Entonces, por una parte estaba bien porque todo estaba centrado. Una de las preguntas, por ejemplo, que siempre nos hacen es, bueno, entonces a la hora de hacer un espectáculo así, en el que la única intérprete dancística eres tú, quiere decir que acabarás muy cansada porque todo el tiempo está sobre ti y en cambio le respondemos, pues justo no, porque a la hora de hacer a nivel interpretativo solo, estar en el escenario con mucha más gente significa también la responsabilidad y el tirar y el estar observando y pendiente de muchísima gente. De la última persona de la que estás pendiente es de ti misma. Entonces, en este caso, es mucho más relajado en este sentido porque todo lo que pasa, a nivel interpretativo estoy hablando, está centrado solo en una persona, en ti. Entonces, es mucho más relajado. Pero bueno, solo a nivel como anécdota, esto, hay otras cosas que podemos hablar sobre lo que ha sido el montaje. A nivel escénico, ese cuadrado que os comentaba antes es prácticamente el centro de lo que es el escenario. Nos gustaba la idea de hacer un escenario dentro del propio escenario y luego delimitado, muy bien delimitado y que ese cuerpo geométrico, que es un cuadrado, fuera el que contuviera toda una simbología sobre la figura geométrica. Entonces, si os habéis fijado a nivel de iluminación, que es lo que luego lo va marcando, aparte de ese cuadrado, recurrimos a la idea de lo redondo. La primera parte, si la recordáis, es la idea de reflejar toda esa simbología de lo celestial, de lo terrestre. El cuadrado simbólicamente representa lo terrestre, a lo terrenal, lo redondo es a lo celestial. Entonces todo esto encajaba con situar escénicamente esa simbología y lo que representa con la idea mística de esa búsqueda y de esa manera de trascender, ¿no? De querer trascender. Y luego a nivel de palo, a nivel musical, hay un trabajo, pues como veis, importante en cuanto a los palos a los que se recurre, a la composición bueno, a las letras a las que Larbi recurre de poetas místicos espiritualmente hablando. Pero bueno, Y luego son letras de místicos transformadas. eso es, pero luego a eso Versionadas. quería llegar. Hay un trabajo muy importante en lo que se refiere a la adaptación de esas letras, que ahí la labor de Larbi ha sido muy importante porque adaptar las letras siempre es muy complicado, porque se trata de ser fiel a la esencia poética de los poetas que están ahí y con los que ahora directamente no podemos trabajar. Entonces es interpretar toda su esencia, no transgredirla, sino que sea... Por eso la adaptación a las letras están súper cuidadas, súper De dos cuidadas. cosas, es decir, la adaptación de las letras y el trabajo también con los cantadores, porque la poesía, es decir, las letras son letras, es decir, es a través de toda la historia de la humanidad, es decir, se han cantado palabras, ¿no? Pero ¿qué pasa? En realidad, es decir, y eso es también humano, ¿no? La letra a veces es absorbida por la voz, lo que impera es la voz. Entonces, y la voz a veces, para imperar, a menudo pues se come la palabra. Lo importante no es la palabra, es la voz, ¿no? Y aquí la palabra era importante, era fundamental, ¿no? Bueno, aquí y en todos los trabajos
que hemos hecho, es decir, le damos mucha importancia a la palabra porque la palabra es el sustento del relato. Hay una dramaturgia y la palabra, las letras son el sustento, son como, ¿cómo se llama? Los eslabones, ¿no? Que hacen posible visibilizar el relato que queremos contar. Pero aquí, donde todo está en torno al punto, todo empieza en el punto, María como punto, el individuo como punto, ¿no? La conciencia como punto, un punto que se eleva, que en busca de una definición que es la reconstrucción de la unidad desde el caos. Es decir, el punto puede ser caótico y el trabajo sobre el cuerpo y la conciencia hace que las piezas, como se llama el puzzle, se trabaja para que al final, es decir, el final sea el reencuentro con ese yo más simbólico que lo que tenemos nosotros, es decir, físicamente, va más allá, ¿no? Hay una idea muy como muy no religiosa, espiritual, es decir, que es una diferencia. Entonces, claro, era muy importante trabajar con los cantaores sobre ¿cómo se llama? Y eso explícalo tú, porque decir, María es una gran directora musical, aunque no, explícalo, el tema de la voz, esas cosas. Sí, bueno, es que yo creo que lo estabas explicando tú muy bien también, el sentido de que todo lo que interviene en la obra se convierte en narradores de la obra. Es decir, cuando hay una obra de teatro puede haber un narrador que va contando lo que va pasando. Aquí los cantaores son narradores, cuentan lo que va pasando, por eso es tan importante entenderlo. Musicalmente es algo más abstracto, la música también narra la dramaturgia, la coreografía, la danza va contando también, es otra manera de contarlo, pero cuando hay una palabra se tiene que entender, porque si no... pasa a ser un narrador musical si no la entiende. Son notas que tú oyes de un cantador o de una cantadora que son magníficas, expresadas con una emoción increíble, pero igual a veces no la entiende, con lo cual pasa a la otra parte más abstracta musical. Cuando hay una palabra tiene que ser concreta y por eso era importante trabajar con los cantadores, que todos los palos ellos se encontraran bien también fonéticamente para contarlo. Tiene el añadido que el cante es andaluz, con lo cual también en ese sentido tiene que ser un andaluz que lo entendamos todos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que trabajar y es un trabajo muy interesante, no solo para nosotros, porque es un escalón más que suben y de superación para las propias cantadoras, en este caso cantadores en la versión que habéis visto. Y luego en el aspecto musical, pues, bueno, hay, por ejemplo, una cosa curiosa, los fandangos que hay, que son de Fray Luis de León, la letra, esa no hubo nada, no necesitó ninguna adaptación. Es curioso, es como casi como que Fray Luis de León escribió unos fandangos en vez de... Es como si supiera que se iban a hacer fandangos, porque no necesitó de ninguna adaptación. La métrica encajaba perfectamente con los estilos de fandango a los que se recurrieron. Y en cambio hay otros que sí hubo que hacer adaptaciones más trabajosas y a la hora de interpretarla en el cante, pues que la hicieran muy bien y se entendieran perfectamente para que ese rol de narradores que tenían en ese momento los cantadores fuera perfectamente entendido. Y luego, ¿qué otras cosas más podemos hablar? Mejor que preguntéis, porque hay tantas cosas de las que hablar que mejor ya que estamos y tenemos esa oportunidad, lo que realmente os interese. A ver, ¿quién empieza? Venga, Virginia. Yo quería preguntar, bueno, yo viendo el espectáculo me surgieron un montón de preguntas sabiendo que iba a tener la posibilidad de preguntarlas, pero una cosa que me llamó la atención es que quería saber si les había costado
que los músicos se sumaran a la teatralidad, porque a veces los músicos se quedan en su rol de músicos y les cuesta mucho, yo no sé si es por miedo escénico, yo no sé qué les pasa, pero romper con lo que es meramente música y jugar, porque bueno, lo teatral al final es un juego, aunque se cuenten cosas tristes o místicas o lo que sea, si les había costado meterles la teatralidad y que se sumaran porque una trae una impronta de mucha ilusión y esto va a estar buenísimo, pero todos tenemos que, ¿no? Sobre todo la parte más cómica o lo que sea, y si te costó transmitirles eso, que lo sintieran como propia esa teatralidad y que la jugaran, si les costó. Es muy difícil. Sí, lo sé, pero por eso les quería preguntar. Es muy difícil, claro, sí, es decir, desde siempre son músicos que se mueven en el escenario, o sea, están acostumbrados. Claro. Siempre, es decir, no es decir, uno de los, ¿cómo se llama?, de los puntos más, la oveja negra de los técnicos de sonido. Claro, en el mundo flamenco todo es decir, músicos tal, la cosa es muy, a nivel de control de sonido, pues es mucho más fácil tener a los músicos en un sitio, una posición y aquí no se mueve. Sí, lo que hacemos, hay mucho movimiento dentro del escenario, ¿no? Claro, pero llegas a un momento en que esa movilidad de los músicos la quieres como usar más, claro, y darle esa impronta de mayor teatralidad, darle mayor dramatismo, pero difícil, o sea, para convencer, porque son muy especiales. Es verdad, los músicos de la compañía llevan muchos años en la compañía, es decir, el guitarrista lleva, ¿cómo se llama?, desde los 18 años. Ana Ramón lleva 20 años en la compañía, más igual. Pero son muy especiales. Pero, al fin y al cabo, entran en el juego y la verdad a mí nos gustaría que entraran más, pero no podemos sacar más, ¿no? Es curioso esto, sí. Yo creo que depende esto es un tema que lo hemos hablado muchas veces, depende de la educación, es decir, por ejemplo, los músicos cantantes que intervienen en un musical, ya se sabe que tienen que moverse, que tienen que saber bailar, que tienen que... Entonces, los músicos... Y además esto ha pasado por varias fases en la historia del flamenco, que es muy interesante. Antes el baile y el cante, por ejemplo, estaban muy unidos. Era muy habitual que una bailadora también cantase o que una cantadora también bailase. Era casi habitual. Eso luego pasa a cuando ya el aspecto musical empieza como a engordarse y ya el cante de adelante se convierte en una cosa más pesada, de más protagonismo, el que canta ya no puede bailar, porque como que le quita un poco de seriedad a la cuestión. Claro. Hay temas sociológicos, temas de evolución en el propio sistema que hace que esto pasara, cuando en realidad el que dejase de pasar que uno que cante también pueda bailar o que uno baile, era riqueza. Cosa que ahora en los montajes coreográficos, como son los flamencos, donde músicos y bailadores están muy unidos y que ahora además, pues como estábamos hablando, el que ellos estén como protagonistas muy habitual en la parte escénica, sería un plus. Entonces, por ejemplo, nuestra cantadora, que no está en esta grabación que habéis visto, que es más joven, pues ella también está tomando clases de baile. Y entonces, en un momento dado, y eso le da un dominio del cuerpo mucho mejor a la hora de andar, de ponerse en un sitio, de cambiar de posición, cosas que a los de una generación intermedia les cuesta muchísimo. Pero bueno, los nuestros ya saben por lo menos que lo tienen que hacer, con lo cual hay esa predisposición de que aunque les cueste lo van a intentar. Al final esa lentitud, esa parsimonia que se convierte en un elemento teatral, porque están ahí, pero bien, o sea, está muy bien visto, es decir, muy difícil y eso yo creo que también
es un trabajo también de las compañías, ¿no? Con las nuevas generaciones. Sí. Que decir que el músico es un actor, que el bailarín es... Claro, el tema es cómo se construye la identidad, ¿no? Un bailarín, un bailaor, me mata si yo digo bailarín, un bailaor solo está para moverse, pero el resto no. Pero cuando estamos, o un músico, ¿no? Pero cuando estamos haciendo cosas mucho más complejas que el puro movimiento, o que estamos intentando convertir el movimiento en semántica de la emoción, semántica, estos chicos tienen que entrar en el juego teatral. Es decir, si es la mímica, el gesto, tiene valor. O sea, un día una chica maravillosa, Marta, decir que hay momentos en una oda al tiempo, es un momento como muy trágico, y de repente ella bailaba sonriendo, pero cuando se estaban matando, pero ella sonriendo. Pero claro, es un trabajo, yo creo que es un trabajo que tiene que estar en la misma educación de base, el llevar, es decir, porque las artes escénicas, nosotros somos hijos de las artes escénicas. Nuestra madre y padre es el teatro y la teatralidad. Y eso se tiene que entender. Sí, quizás la formación de los músicos es tan rígida en el sentido de las horas de estudio, o sea, sacar a un guitarrista de la silla y que mueva los brazos, que los levante de la horizontalidad, esto solo ya es un mundo como desconocido. Sí, entonces yo entiendo la rigidez y bueno, el bailarín o la bailadora ya como tiene el cuerpo incorporado y le es mucho más fácil luego llevar a la teatralidad que, bueno, o incluso a la palabra, aunque en un principio no tengamos no se tenga la formación de la palabra. También creo que tiene que ver con la cuestión generacional del arte, como decías antes, como ya no es tan el bailarín solo baila, el músico solo toca, ahora impera la multidisciplina, ahora como entiendo también que yo tuve una formación como bailadora muy purista, con maestros muy grandes en edad. Angelita Gómez, Merche Esmeralda, José Granero, o sea, gente, entonces claro, yo, para mí, por eso quiero decir así como paréntesis, que me encantó el poco uso de pies que haces, porque yo siempre abogué por bailar de cadera para arriba y a veces yo me angustio porque uno, sobre todo cuando no es conocido, tiende a ver los bailadores y las bailadoras que están como en la palestra y yo veo mucho virtuosismo en la danza y yo soy más sencilla. Yo nací en las Islas Canarias, yo soy isleña y yo soy sencilla. Entonces me inspiró y me ayudó mucho, yo sobre todo porque esto que dices de la edad y la corporalidad y la velocidad, yo lo siento mucho, yo lo siento mucho en el cuerpo, yo cumplí 40 y justamente estoy en esa búsqueda de montar mi espectáculo de 40 y me hizo mucho sentido, aparte de todo el proyecto, ahora siento que estoy robando una idea, pero no, aparte de toda la espiritualidad y que uno se ve que cuando va madurando pues va buscando eso otro, y me hizo mucho sentido el cómo baila mi cuerpo. Y bueno, eso, me hizo mucho sentido. No, pero el zapateado es funcional. Claro, sí, es una dramaturgia más. Contar. Claro, es una dramaturgia más. Pero por eso no. Claro, decir, María, cuenta lo que tiene que contar. Claro. Porque el virtuosismo es otra cosa. Sí, es otro aspecto, es otra cosa. Claro. Eso es un de poco la danza o de lo que sea. Claro. Sí. No, pero no es eso es muy importante, porque hay muchas, decir que yo puedo decir, la carretilla y esas cosas y tal, que son muy buenas, perfectas, ¿no? Pero para la economía de lo que se cuenta en los trabajos de María,
Es decir, ese gesto es puntual y cuenta. Entonces, para el que conoce o el que tiene sensibilidad sobre lo que es el espectáculo teatral, lo va a entender. Pero probablemente los ortodoxos dirán, joder, es decir, que, pues bueno, es un problema, son otras cosas, son otras maneras de ver el espectáculo flamenco. Entonces, siempre se fija que son sus el detallito, ¿no? Sí, ¿no? Y al hilo de esto viene a resultar, porque en algunos temas voy descalza y en otros llevo zapatos, o porque pues empieza descalza y termina descalza. Es decir, el zapato, me acuerdo cuando lo estábamos haciendo, veíamos que ni al principio ni al final podía haber un zapato. Un zapato era un elemento que aunque bailemos flamenco, podemos, es decir, el zapato no es necesario, no sé cómo decir, era un poco reivindicar también eso. En realidad el zapato sirve para zapatear, incluso se puede zapatear sin zapato. Es decir, que la cosa era el introducir, que todo lo que esté por un sentido. Y a lo mejor si hubiera pues, necesidad de hacer algo virtuoso porque en ese momento el sentido lo exigiera, pues habría que hacerlo, pero por estar, pues ahora no estamos en esa línea. Igual, pues bueno, con 15 años era a ver... Es que eso es lo que se siente cuando se ve un espectáculo muy esencial, muy de esencia, muy de piel y eso. Entonces, eso es lo que se transmite y eso me encantó. Yo no sé si alguien más quiere preguntar, yo aprovecho que tengo la palabra, pregunto lo último y le paso a Marta, perdón Marta. Sí, quería como saber si la elección de los palos y el vestuario, que el vestido ese final es como fantástico. La pregunta yo. ¿En qué estaba basada la elección de esos palos y de ese vestuario? Vale, bueno, pues la elección de los palos está por la propia dramaturgia. Nosotros cuando trabajamos empieza en silencio, como veis, todo el inicio del silencio, porque en realidad ahí no había ningún palo, era como algo interior, necesitaba de esa introducción desde la nada, ¿no? Desde la nada musical. Luego entra el ritmo, el primer ritmo que escuchamos en realidad, aunque son martinetes a nivel de cante, no lo son en el fondo, en la base musical de seguirilla, sino en la base musical, o la base rítmica, perdón, de esos dos martinetes que hay en la primera parte. Fue un ritmo que me propuso Larbi, que era sobre unas oraciones de musulmanas. La mística esa. Y en la mística, y era pum, 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 pum. Sobre ese ritmo hay una oración normalmente. Entonces venía al hilo porque los dos poemas que seleccionamos para el inicio son de Rumi. Entonces viene del silencio, no palo, por decir de alguna manera, a una base rítmica musulmana, es decir, de religiosa. De la danza samá, ¿no? Sí, de la danza samá. Y luego para ponerla como base de unos martinetes que iban a sucederse en dos secuencias más de la misma escena. Luego, eso que nos lleva a una seguidilla, porque la voz del martinete normalmente tiene base de seguirilla, que no siempre ha sido así, pero bueno, ya se ha estabilizado así. Pasamos a la seguirilla, que se han elegido seguirillas de diferentes versiones. Luego pasamos a los fandangos, porque era un tema musical basado sobre todo en cante, y eran este poema de Fray Luis de León que vimos que encajaba perfectamente. Aquí lo más importante era el poema, lo que contaba el poema, entonces tenía que tener un palo que la acompañara, que ligara perfectamente, y este le iba como un guante, ¿no? Y luego hay una malagueña
que es un poema que escribió Larbi sobre el amor, que es el que canta Ana, y que escénicamente lo queríamos situar muy próximo, es decir, aquí era el palo con ese poema y la interpretación del baile muy pegada. La guitarra apenas es de un acompañamiento leve y es una malagueña del Mellizo maravillosa que canta Ana y el poema es de llorar. Luego ya pasamos a nivel de palos, porque luego está el poema de Cartas para Julia, que es el poema que cuento, de José Agustín Goytisolo, y luego llegamos a los tientos. Los tientos era porque queríamos hacer un recorrido de tientos, tangos y zorongo. Entonces venía muy bien, eran también versos de Náravi y de Larbi, y con la inspiración de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la que da, Larbi elige como título de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Óyeme con los ojos, pero la letra es de Náravi y de Larbi, en la parte final de los tangos y del zorongo. Y luego ya pasamos pues, a unos tangos, porque son los del autobús, que es como la idea de reivindicar la diversidad, ¿no?, del planeta y de lo que somos. Y luego ya al final es el poema último, que es un poema de Larbi, que es una granaína. Entonces, hay un recorrido interesante y trabajamos mucho en la búsqueda de los estilos para que ligara bien con los poemas, para que tuviera ese relato, digamos, musical y esa dramaturgia musical que ligara bien. Y entonces, en ese sentido, incluso los poemas que no son palos, pues también entran dentro de lo que es la dramaturgia musical también. Me parece muy importante la primera parte. Yo creo que si hay algo con que me quedaría yo de todo el espectáculo, son los primeros 5 minutos, bailar al silencio. Y eso es un ejercicio en el escenario, y lo hemos vivido en diferentes partes del mundo, es decir, llevar ese espectáculo y que hay mucha gente que no lo entiende, pero claro, la idea del espectáculo y el flamenco asociado al ruido, ¿no? Y de momento desaparece, es decir, vamos, ese yo y mi cuerpo es ritmo, mi cuerpo es música, mi imaginación es ritmo y música, ¿no? Y someto a mi cuerpo y a mi imaginación a 5 minutos de estar conmigo mismo, ¿no? Es decir, hubo momentos en países en que no se entiende, de verdad, o sea, yo me asusté porque... Le da sentido al título esos 5 minutos. Porque se inquieta, ¿no? Siente que el público se inquieta un poco, tose, hace ruido para llenar el vacío, ¿no? Porque claro, no hay... Es muy curioso. Eso es romper ¿cómo se llama? El paradigma de estar en el teatro, ¿no? Es decir, cuando empiezas, bueno, silencio, ¿no? Y es someter, ese es el título, ¿no? Es como invitar pero a la escucha con los sentidos. O sea que el oído es todo el cuerpo, el olfato es oído, la vista es oído, el tacto es oído. Y ese, yo no sé. Pero el resto, ¿cómo se llama? Los ritmos, es decir, que es el silencio y pasamos a porque claro, el dhikr en el mundo musulmán son ritos, son bailes, ¿cómo se llama? Cofrádicos, ¿no? Que se busca el trance, es decir, son ritos como binarios. Pero más allá, las danzas sufís, pero más allá de que sea danza sufí o danza musulmana, es nuestra relación con la tierra. Es decir, lo vertical, no, lo horizontal y lo vertical. Es lo que somos los seres humanos. Muy bien. A ver, ¿más preguntas o pasamos a Marta?
Yo es que, a ver, me habéis ido respondiendo un montón de cosas que quería preguntaros. Entonces, bueno, un poco, quería saber un poco la simbología de las luces, de las formas geométricas, me la habéis respondido. Un poco también lo de los palos, también me lo habéis respondido. Es que me habéis respondido un montón de cosas. Lo de aparecer descalza en varios, eso también me lo has dicho. Y luego un poco lo que decía Virginia, un poco viendo tus obras, ¿no? La estética que tú llevas en cuanto a indumentaria, si es una estética, digamos, actual, porque es verdad que ahora se llevan muchas menos cosas dentro de tu indumentaria, si es una estética propia tuya porque te gusta ese tipo de estética o porque buscas también el que esa estética, aunque cuente algo, no empañe demasiado el mensaje que tú quieres contar. No sé si me entiendes, si me explico. No, yo creo, a ver, yo creo que una cosa importante en todos los trabajos que hacemos, y antes lo estaba comentando Larvi, que todos son piezas de un puzzle que hace la unidad, ¿no? Entonces el vestuario es una parte fundamental también para nosotros, es decir, que cuando nos planteamos hacer una obra, contamos con todo al mismo nivel de importancia. Esto es muy importante verlo así, porque parece que a lo mejor es un espectáculo de danza y entonces el baile es lo más importante. Y dentro del baile, la interpretación del baile. El montaje puede ser lo que sea, pero el caso es saber cómo lo baila. No, no. Para nosotros es fundamental que esa transversalidad de todos los elementos que están y de la importancia que tienen todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces el vestuario es una parte fundamental. Aquí hemos estado hablando de lo que es la idea, la dramaturgia, los textos, la música, la coreografía, la iluminación, porque toda la iluminación también también te narra. Si solo viéramos el diseño de iluminación, entenderíamos que nos está contando ya algo. Pues, por ejemplo, y la unión de todo. Es decir, esa luz está iluminando a un momento musical que estamos escuchando y que nos va a ayudar y que nos va a transmitir más, va a potenciar lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, el movimiento, pero también el vestuario. Por ejemplo, luz y vestuario trabajan de una manera totalmente unida. No pueden trabajar separadas y todas, como te decíamos, son fundamentales en importancia. Dicho esto, pues el vestuario no tiene que ser ni un impedimento, ni tiene que ser algo para que no moleste. No sé cómo decirte. Tiene que ser algo que ayude y que narre también junto al otro elemento todo. Entonces, por comentar, las líneas, es un trabajo esencial. Eso ya y la parte simbólica es muy importante, como decíamos. Esencial porque todo está basado en el blanco, el negro y algún color. Pero el blanco y el negro está ahí como parte de la iluminación, como parte de esa línea blanca sobre un escenario, una caja negra, montada a la alemana, para que no hubiera calle, sino todo como una cosa única. Y luego los colores que aparecen siempre están relacionados de alguna manera con el negro o con el blanco, es decir, que hay un degradado, los colores son importantes, los colores para nosotros son fundamentales a la hora de contar las cosas y es una simbología igualmente. Entonces, el traje final era dentro de lo cuadrado lo redondo, la idea de que dentro de lo terrenal no podemos nunca prescindir de que hay un más allá. Y eso se va sucediendo en las luces, la idea de lo cuadrado dentro de lo redondo otra vez lo cuadrado. Esto tiene una simbología y todo está así ligado. Es decir, ese traje redondo no es redondo porque era redondo, sino porque representaba una simbología dentro de lo que ya al principio estábamos contando. Entonces... El final ya no sé, me parece
que es algo como tan sencillo de ver, o sea, pero a mí me parece brutal al final, o sea, ese pasillo y tú irte ahí, o sea, me parece, no sé, a mí se me puso aquí un nudo. ¿Y no lo has visto en directo? Eso, No. solo viste el vídeo. Es que en directo hay lugares, ¿verdad?, que es maravilloso, porque incluso, o sea, no solo verlo, hacerlo, es que te vas ya. Porque al final no te vas. Entras en ti misma. O sea, es un poco la... Y bueno, te quería decir una cosa, que si tienes pensado, esto ya es, si tienes pensado cuando te mueras, donar alguna parte de tu cuerpo, por favor, dóname los brazos, gracias. De hecho, en el grado superior, cuando lo estudié, hice un trabajo sobre tus brazos. ¿Ah, sí? Sí. Es una maravilla. Yo tengo una última pregunta, es como personal, como intérprete, tú como bailadora, ¿te dejas márgenes de improvisación? Como por ejemplo en esos primeros 5 minutos de silencio, justamente para, como es una danza tan esencial, para sentirte en ese momento y no tener el yugo coreográfico más allá de los pies que hay que darle a los músicos y los cierres y esas cosas que sí, porque a ellos hay que dárselo así como ordenadito. ¿Te das esos márgenes en el espectáculo? ¿Tienes esos márgenes de improvisación? A ver, yo creo que hay dos cosas que tienen que convivir. Entonces, por una parte, la estructura, y sí, porque eso te da seguridad también a la hora de interpretarlo. Tú tienes una base, una estructura, y el modo de interpretarlo es donde tú vas continuamente probándote. Y eso es justo ahora, vamos a hacerlo dentro de poco, y todavía cada vez que ensayo me sigo reprobando y viendo, ay, pues esto lo haría así, esto, pero normalmente en un montaje así son márgenes, ¿cómo decirte?, profundamente restringidos, ¿no? Claro. Pero hay un margen en el modo de interpretar, que es casi lo más interesante. No es el margen de los pasos que haces que los cambias, sino de dentro de ese mismo paso, toda esa dimensión infinita que tiene el modo de hacerse. Entonces, eso es muy interesante, porque luego es un mundo realmente profundo. El paso, perdona, ya acabo. El paso no solo el paso no es el paso, es cómo lo hace, cómo la magnitud a la hora de interpretarlo y las diferentes matices que puede tener. No, que es una estructura liberadora. Claro, teniendo claro el guión, dentro de ese guión uno tiene esa libertad. Claro, yo tuve que entender, tuve que estudiar teatro para entender eso como bailarina. O sea, a mí el teatro me dio libertad para bailar, porque como venía con esto de la formación como muy estructurada y no me daba esos márgenes, y luego me daba cuenta de que yo bailaba y la coreografía que había montado no la hacía nunca tal cual la había montado, entonces me frustraba. Y empecé a entender eso, que si uno tiene claro qué es lo que quieres contar en este momento, luego cómo lo cuentas, depende de cómo te sientas ese día, pero teniendo claro esa base de guión, ¿no? Y luego otra cosa importante es tener los músicos en directo, que eso sí te da una amplitud, a ver cómo decir, en todos esos matices. A ver, lo más importante para nosotros, una vez que las cosas se construyen, son los matices en un ser vivo, como es una obra coreográfica, que es un ser vivo, que nunca está terminado, que nunca... Precisamente esa es la gran maravilla, que no es una cosa limitada en ese sentido, sino que está abierta. ¿Pero en qué está abierta? En los matices, y en los matices donde está el infinito, ¿no?, de las cosas, porque son infinitos matices. El hecho de que sea música en directo
te abre muchísimas posibilidades. Entonces, tú puedes hacer una cosa un día a una velocidad porque sabes que te está acompañando, por decir, la guitarra en un momento, que haces así y haces un movimiento y te sigue la guitarra porque está contigo. Entonces, si tú lo ralentizas o lo precipitas, van a ir contigo. Ahí es donde están esos matices, porque ahí está realmente la esencia, ¿no?, de las cosas, ¿no? De que una cosa no tiene que ser siempre igual hecha, aunque sea la misma. A ver, No, ¿qué más? sí, oye, si tienes todavía el trabajo que has hecho sobre los brazos, nos gustaría, a mí me gustaría tenerlo. Si Pues tienes yo lo busco porque tuve problemas con el ordenador y perdí un montón de cosas. Bueno. Y eso no te preocupes, porque estoy en Fuenlabrada, o sea que estoy al Pues pásate, porque aquí lo que estamos intentando en el centro es decir, el centro es como un centro de investigación en realidad. Entonces, Sabéis que hemos puesto en marcha un máster con la Carlos III precisamente sobre artes del espectáculo y flamenco contemporáneo, que bueno, que ya está en marcha y va súper bien. Y se empezará en febrero. Entonces muchas de estas cosas pues se van a hablar con todos los creadores que van a estar en el profesorado, que son muy, bueno, es un elenco magnífico, aparte de todos los profesores de la Carlos III, y se va, estas cosas que estamos hablando hoy no siempre se profundizan, porque o bien hay un estudio muy teórico de lo que es el flamenco, de lo que son los palos, de lo que son la historia de los palos, de dónde vienen los diferentes estilos, no sé qué, pero a la hora de... El flamenco está en continua evolución, lo que ahora hacemos, pues todo esto que hemos estado hablando, es el teatro como espectáculo, como arte escénico, es el flamenco como parte de este espacio donde la creación ha tenido una gran evolución y donde la investigación, que es lo que nosotros proponemos, tiene que ir al mismo ritmo. Ahora hay que contar estas cosas también, sobre todo, ¿no? No, yo creo que es el momento también. Además, hay una cosa fundamental que a veces se nos escapa, y se nos escapa como cultura, ¿no? Como país, como estamos obnubilados por el norte, solo se ve al norte, pero lo tuyo, pues, decir, se queda diluido, como no. Y es muy del sur esto, es decir, es muy del sur. Entonces, es decir, si hay un paradigma de contemporaneidad, es el flamenco. Es decir, primero, ¿qué entendemos por contemporáneo? ¿Okay? Cómo nos relacionamos con lo contemporáneo y cómo lo proyectamos. Entonces, es decir, para mucha gente ¿cómo se llama? Lo contemporáneo viene del norte, nosotros lo asumimos sin asimilarlo como filosofía, como concepción, ¿vale? No lo digerimos y estamos como continuamente rumiando, pero la digestión no se hace, rumiar, eternamente rumiando, ¿no? Pero no conseguimos terminar la digestión. ¿Por qué no terminamos la digestión? Simplemente porque los productos que nos nutren hay algo que no tiene que ver con la esencia, ¿no? Entonces, la mejor manera de relacionarnos con el mundo es desde las bases telúricas. Y el flamenco aquí lo tienes como paradigma, ¿no? La tradición es como la base que nos sirve para interpretarnos en el presente. Entonces, la mejor manera de hacerla es llevarla a las universidades. 1, 2, generar un espacio donde confluyan sensibilidades, ¿cómo se llama? Orientaciones. En el máster pues, va a haber clásicos, flamencos, escenógrafos, directores de escena, iluminadores, teóricos, músicos. Y lo importante,
vamos, lo intentaremos, nosotros estamos aquí para luchar, para conseguirlo, generar una epistemología sobre la coreografía flamenca. Porque la coreografía flamenca, porque la coreografía flamenca es una creación de creadores. Y tenemos que defenderlo así, una creación de creadores. Cuando María, coreógrafa flamenca, trabaja rodeada de gente, de mundos, de sensibilidades. Entonces, eso es el paradigma de la contemporánea. Que esta señora que sabe, es decir, además muy arraigada en su tradición, respetuosa, porque el tema de la estructura es fundamental, ¿no? Y cuando hablamos nosotros desde aquí, la estructura, esa es la tradición. Es decir, todos los espectáculos de María Pagés, el respeto por la tradición es profundo. La investigación sobre los palos es profundo. Pero asumido eso, oye, toda su libertad. Pero en ningún momento perjudicamos, transgredimos, ¿cómo se dice? Adulteramos. La tradición está salvada. Traicionamos. En ningún momento se traiciona, porque la tradición está salvada. Porque es una tradición abierta a su proyección en el mundo. Y eso yo creo que la idea del máster, y esa ha sido como una batalla con la universidad, batalla dialéctica, es decir, y gracias a, ¿verdad? La Carlos III lo ha asumido, no solamente lo ha asumido, yo creo que hay mucha historia ahí, para muchos años, sobre qué entendemos este flamenco pagesiano, es decir, que está profundamente arraigado en el patrimonio cultural, en la memoria cultural, pero a la vez, es decir, que no tiene miedo, que no se le cae, o sea, que no tiene miedo de hablar con otros lenguajes. Y hay una cosa, y eso por vivencia, es decir, tú coges, por ejemplo, y dices, no, estos son los ritmos del sufismo musulmán. Cuando entra en el espacio existencial del flamenco, se flamenquiza. Ya está. ¿Qué queda? Se flamenquiza. Y eso no hay, por eso yo estoy convencido de que no hay mejor paradigma de la contemporánea española que el flamenco. Esa capacidad de absorberlo todo. Todo. Y de convertirlo todo en flamenco, porque todo lo que pero sin ningún problema, ¿sabes? Al final el flamenco también se forma así, ¿no? Nutriéndose de muchas cosas. Entonces, totalmente. No existiría el flamenco si tuviera eso. Donde se va mezclando todo. Lo que pasa es que yo por esto también, o sea, me apetece ver tus espectáculos por lo que decía un poco Virginia antes, porque estoy harta de ver el virtuosismo. O sea, a los 2 minutos estoy aburrida. Entonces necesito que me cuenten algo, Yo llevaba mucho tiempo yendo al teatro y salía tal cual. O sea, era como, sí, vale, todo el mundo baila maravillosamente, pero que me transmitiese algo, que me hiciese reflexionar, que me hiciese, pues hay muy poca gente que yo ya voy a ver un espectáculo y me transmite eso. Entonces yo, por eso, cuando veo tus cosas, sí que encuentro esa esencia, ¿sabes? De querer contar algo. O sea, utilizar el flamenco como lenguaje, pero para querer contar algo. Entonces, yo disfruto. Marta, es muy posible. Eso es disfruto. Claro, cuando ven nuestras cosas, porque es verdad, ahí apoyo yo la idea del trabajo en equipo, ¿sabes? Es que, por ejemplo, Óyeme con los ojos, tiene todo el trabajo que hay, está configurado y formado y unido, y es la suma de muchas personas. Entonces, sin el trabajo del Arbi a la hora de hacer la idea, configurarla, darle forma con la dramaturgia, Claro. los textos, es que no existiría, ¿no? Ya, pero el Arbi no existiría si no existiera. Bueno, ahora vamos a tirar ping-pong. No, pero mira, esto es una cosa importante. No es una tontería. No, es para nada. No, pero que es importante esta cuestión, ¿no? Y
por ejemplo, cuando se habla de la ópera, pues la ópera es algo que ya se entiende en esa dimensión, ¿no? De que pues la danza tiene una dimensión enorme, que no tenemos que prescindir de ella. El flamenco lo tiene ahora, no podemos reducir al flamenco en un cantador, una bailadora y el guitarrista, porque eso está también, pero es que hay mucho más, es que hay muchísimo más. Por eso es importante darle la dimensión que tiene en cuanto a esto que decía Larbi, creación de creadores, pero es verdad. No, porque claro, ¿por qué existe la ópera? Y la ópera tiene esa acogida tan social, tan maravillosa. ¿Por qué no aspiramos a situar este producto maravilloso en ese mismo rango? Sí, es como concepto de arte total. Concepto de obra de arte total. Claro. Claro, yo siento que el flamenco, lo que pasa es que los puristas lo que hicieron siento que lo que hacen en lugar de proteger y proyectar al flamenco es justamente convertirlo cada vez más en gueto, porque... Eso no está mal. No, pero no llega, pierde esta esencia del flamenco de masa, que realmente puede llegar a mucha gente porque es un lenguaje muy universal. Y tiene muchas aristas que terminan denominándose eso no es flamenco. ¿Por qué? Si está sentido desde... O sea, yo hice un trabajo, yo estoy por Latinoamérica, el COVID me dejó secuestrada, y yo estaba dando unos talleres de teatralidad en el flamenco más allá de la coreografía. Porque aquí en Latinoamérica mucha gente lo que hace es que vienen maestros de Madrid, ¿no? Los más jóvenes, los más contemporáneos, y las escuelas, yo llevo ya muchos años por aquí, me formé en Madrid, y las escuelas lo que hacen es eso, ¿no? Estudian con esos maestros coreografías, y luego a sus alumnas les enseñan esas coreografías. Y ya, y todo el año, ¿no? Entonces hay una obsesión por la coreografía y la patadita por bulería de Alfonso Loza y la otra cosa de... Pero eso, como decía un maestro, al final se convierte en transmisores de pasos, no en... Entonces, a mí hay algo que a mí me faltaba por contar en los pasos, porque encima yo me formé con gente como de Sevilla, de Jerez, pero yo soy canaria, entonces había un lenguaje propio. Yo no puedo bailar como alguien que nació en Triana, ni como alguien que nació en Jerez, por más que me enseñe el pellizquito del hombro, no puedo, porque mi esencia no es esa. Entonces había algo que a mí me faltaba, y eso es lo que luego veo cuando veo otros espectáculos, que falta como una cosa de esencia, que son pasos. Entonces, esta labor, además de academizar el flamenco, para que parece que en España si no tienes un diploma que acredite que no vale, entonces esa labor y llevada a la escena, antes de academizar, llevada a la escena, es como justamente lo que hace que se empiece a valorar y a ver el flamenco como todo un mundo más allá del paso y de la patadita. Eso es enriquecedor y es súper inspirador. Bueno, matando. ¿Queréis preguntar algo más que se quede ahí? No, porque podríamos estar aquí toda la tarde. Podríamos estar aquí charlando, además, ya si nos metemos en el mundo flamenco, ya ahí no acabamos. Pero bueno, ha sido súper bonito haber charlado con vosotras. Aquí falta una cerveza. Sí. No, falta mucha más gente, es una pena. Eso es lo que es una pena. Yo mismamente me volveré a ver la obra otra vez, con toda la información que tengo. Qué bien. Para sacarle un poco más de jugo. Muy bien. Que nada, yo agradeceros solo estos ratillos, porque Gracias. os enriquecen a todos. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, muchas gracias. Chao. Felicidades. Chao. Chao.